La primera palabra que Dios me da a mis 8 años de edad fue: el diablo te quiere arrancar la cabeza. Dios me estaba dejando saber desde pequeño que había un enemigo que ya me estaba enfrentando. Papá trató de hacernos conocer a Dios, trató de que nosotros cogiéramos el buen camino, pero lo que hacía realmente era llevarnos a una rebeldía. Y Dios usó a una profeta, me acuerdo, y me dio una palabra y me dijo: sigue bogando mar adentro porque te va a llegar una prueba, que si tú no bogas mar adentro, el diablo va a lograr descarriar. La jueza me dijo: oye, ¿por qué tú insistes en hacer algo que tus papás no quieren que tú hagas? Si tú eres menor de edad, tú no te mandas. Yo le dije a la jueza: porque mis padres me enseñaron a mí a buscar a Dios desde pequeño. ¿Cómo es posible que algo que tu padre te enseñe y tú lo quieras seguir, ahora te impidan hacer eso que te enseñaron? Jueza, el negocio de mi padre me conviene. Hoy puede ser el día en que tu vida cambie para siempre. Cuando todo parece oscuro, llega el Cristo de la gloria para transformar lo imposible en una nueva historia. A través de Mi Encuentro con Jesús, escucharás testimonios reales de hombres y mujeres que, en su peor momento, encontraron la luz de Dios. Si le abres tu corazón, Él también puede cambiar tu vida. Esto es Mi Encuentro con Jesús. Comencemos. Dios le bendiga, Dios les guarde. Gracias a todos por estar una vez más en tu programa Mi Encuentro con Jesús de Kibsael Paya TV. Hoy no va a ser la excepción. Hemos estado grabando grandes testimonios de grandes hombres y mujeres del Señor. Gracias a todos los que se han suscrito, gracias a todos los que han dado buenos feedback, que han dicho, ¿verdad? Me identifico con este testimonio, esto me pasó a mí, gloria al Señor. Y yo sé que hoy no va a ser la excepción. Tenemos un gran hombre del Señor que yo sé que cuando cuenten su historia, que cuando cuente los detalles, los contratiempos que surgieron en su vida, yo sé que tú también te vas a identificar. Así que, sin más preámbulos, queremos conocer el evangelista que tenemos aquí. Así que, Joel, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén, Dios te bendiga mucho. Te bendiga. Un placer poder estar en estos medios para bendecir a las vidas que nos van a escuchar. Agradecido con Dios, primeramente agradecido contigo, gloria a Dios, por decir presente y querer contar, tener a bien contar tu testimonio, porque como dice la palabra del Señor, unos vendrán por la palabra y otros vendrán por testimonio. Gloria al Señor. Así que, sin más preámbulo, queremos conocer la historia de Joel. Quiero que nos cuentes un poco cómo fue ese trasfondo, cómo fue la niñez de Joel. Así que, claro que sí. Sin más preámbulo, el escenario del Espíritu Santo y lo de compartir contigo. Amén. Cuéntanos. Muchas gracias. Pues mira, Kibsael, comenzando, quiero decir que mi testimonio se fundamenta mucho en lo que es la perseverancia. Mediante va pasando el tiempo, Dios te enseña en qué áreas Él te va formando y te va fundamentando. Y al pasar el tiempo, pude experimentar que Dios desea la perseverancia de sus hijos. Por eso en el libro de Mateo dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la intención de Dios de sus hijos, que logremos y alcancemos la salvación. Amén. Amén. Así que quiero aclarar desde ahora que este testimonio que voy a contar, Dios me permitió contarlo hasta luego de 6 años, ya que es un testimonio que conlleva nombres, familias, y Dios a veces permite que el tiempo pase para sanar, para colocar todo en su lugar, poner paz en las personas involucradas para que entonces sea un contenido de edificación y de bendición. Amén. Gloria a Dios. Así que comienzo diciendo que mi niñez, pues mira, quizá mi niñez fue una mezcla de una niñez normal, pero a la misma vez anormal. ¿Por qué? Porque así como me crié en una casa donde me dieron todo, me crié en una villa, mi madre, mis padres trataron de materialmente dárnoslos todo, pero a la misma vez había un déficit en la cual se conoce y los estudios dicen, la estadística, que hay un gran porcentaje de hogares disfuncionales en Estados Unidos y Puerto Rico. Así que uno de esos hogares disfuncionales fue el mío también. Wow. Pero desde pequeño, ya desde mis 6 años, me recuerdo estando en la elemental, vi a Dios comenzar a trabajar en mi vida, pero también vi a Satanás trabajar en mi vida, porque así como Dios tiene un plan, Satanás también tiene un plan. Así es. A la gente a veces se le olvida eso. Y en mi caso, desde niño, vi el plan de Dios comenzando a manifestarse, pero también vi el plan de Satanás. ¿Cómo lo vi? Pues a la edad de mis 6 años,
Recuerdo que en la escuela siempre había en mi contra un rechazo. Experimenté lo que era el bullying ya a los 6 años, en la cual muchas personas piensan que esto es pelea de niños, piensan que esto es algo normal entre niños, pero quien ha pasado por esta etapa de ataques sabe que ahora en el conocimiento y la madurez que tenemos, sabemos que hay algo diabólico detrás del bullying. Y es que el enemigo se encarga de incluso utilizar niños para marginar, niños ungidos, niños profetas, niños escogidos por Dios desde su niñez, para tratar de desviarlos del propósito en Dios. Entonces desde chiquito experimenté lo que era el rechazo, experimenté lo que era el menosprecio, lo que era la soledad, el aislamiento. En la escuela yo no comía con nadie, en la escuela me echaban a un lado, siempre había un niño que físicamente me agredía y desde niño siempre experimenté este tipo de aislamiento, de ataques. Esto fue a los 6 años, a los 9 años me sucedió otra vez, pero ya esta vez más fuerte porque este bullying, este acoso vino acompañado con una depresión en la cual pasaban 2 y 3 días y yo no comía. Mis padres no lo sabían porque como había un hogar disfuncional, pues la disfunción lo que hace es que desconecta la comunicación familiar. Entonces, al no haber esa comunicación familiar, hijo, hija están atravesando o pasando algunos sucesos y papá y mamá están ajenos a lo que el niño está atravesando. Entonces yo podía estar 2 y 3 días sin comer, ellos no lo sabían. Yo podía estar días en silencio sin abrir mi boca, ellos no lo sabían. Yo podía estar eh, pasando por miedos en la escuela y ellos no lo sabían. Joel, quiero hacer un hincapié rápidamente aquí, y es que, ¿verdad? Estás hablando de que desde niño empezaste a tener estos tipos de contratiempos, desde el bullying, desde el rechazo, la depresión te visita, pero quiero que, ¿verdad? Hagas un hincapié, y es que si creciste en un hogar donde le servían al Señor. Claro que sí. Estuvimos desde chiquito en la iglesia, mis papás, de hecho mi papá fue pastor y también fungió como evangelista. Me crié en un hogar que mi papá nos llevaba a la iglesia. Sin embargo, cuando hay una disfunción, a veces el evangelio no se trabaja efectivamente dentro del hogar. Entonces, esa es la pregunta que quería traer. Tú me estás diciendo que a pesar de que creciste en el evangelio, que tu casa era un hogar cristiano, había una familia disfuncional. Sí, correcto. Por eso te comenté al principio que vi también el plan de Dios, porque de hecho en un culto a mis 8 años, eh, ahí es que Dios me impacta cuando un predicador, me acuerdo de un predicador anciano. Para ese tiempo no había muchos evangelistas jóvenes, era el tiempo donde los evangelistas eran personas ya de edad. Y me acuerdo que ese evangelista tenía una camisa roja, era un culto evangelístico. Mi papá nos llevaba todos los días a la iglesia. Cuando te digo todos los días, es que yo tengo en casa los trofeos de la asistencia perfecta de la escuela dominical desde niño. Siempre con papá había que ir a la iglesia siempre. Y ese predicador, ese evangelista, me acuerdo que en la administración me señaló y me dijo, tú, el de la camisa roja. Yo también tenía una camisa roja, una t-shirt. Y la primera palabra que Dios me dio en toda mi vida no fue hablándome del ministerio, no fue hablándome del propósito que tenía conmigo. La primera palabra que Dios me da a mis 8 años de edad fue: el diablo te quiere arrancar la cabeza. Qué terrible. Fue lo primero que Dios me habló en toda mi vida. Esa fue la primera palabra que entró a mi corazón y Dios me estaba dejando saber desde pequeño que había un enemigo que ya me estaba enfrentando. Qué terrible, Joel. Porque las personas que nos estarán viendo ahí podrán decir, pero si le sirven al Señor, ¿cómo es posible que hayan hogares disfuncionales? ¿Verdad? Sí. Y como tú dijiste, que disfunción es que dentro de la familia hay una desconexión, hay quizás desconfianza, quizás no hay tanto afecto, ¿verdad? Hay carencias que quizás no se están resolviendo, y es importante, Joel, porque la palabra del Señor dice que tenemos que dar fruto, ¿verdad? Que el ser humano, que el cristiano, que el evangélico, que el que le sirva al Señor se conoce por su fruto. Nosotros podemos aparentar algo en la iglesia, que somos los más cristianos, que somos los mejores esposos, los mejores hijos, pero realmente fuera de la casa, porque realmente ahí es cuando quizás los vecinos dicen, espérate,
En esa casa son ungidos, en esa casa realmente se ve el fruto. Y es por eso, por gloria al Señor, que la palabra dice que el árbol que no da buen fruto será cortado, Joel. Entonces, estamos en un tiempo, ¿verdad? Tú dijiste que eso fue a los 6, 8 años. Ya eso ha pasado bastante tiempo. Sí. Pero podemos ver hoy mucho eso. Podemos ver muchas personas, gloria al Señor, que están careciendo del fruto, que están careciendo del amor, que están careciendo, gloria al Señor, de tener templanza, ¿verdad? Todo eso manifiesto dentro del hogar, gloria al Señor. Y a veces, ¿verdad? Toco este punto porque son temas muy delicados y, ¿verdad? Y yo sé que tú vas a contar ahí, porque yo conozco muchas familias donde jóvenes dicen, yo no le sirvo al Señor por mi padre, yo no le sirvo al Señor por mi abuelo, yo no le sirvo al Señor, pero tú dices, ¿pero cómo? Si fulano de tal es diácono, si fulano de tal es pastor, es evangelista, o sea, tú dices, ¿pero cómo? Pero hay algo, hay una carencia Sí, que tú dices, mira, gracias al Señor. sí, porque lo que sucede es que cuando hay un hogar disfuncional, hay un ambiente tóxico. Y en un ambiente tóxico, los frutos no pueden desarrollarse. Pueden los dones funcionar, porque yo vi a mi papá echar fuera demonios, yo vi a mi papá ser usado en milagros. Mi papá fue un hombre altamente usado por Dios. Pero cuando los padres no tienen la capacidad de sanar cosas que han atravesado en su juventud, en su niñez, pues sangran sobre la generación venidera. Entonces, mi Wow. papá, yo me di la tarea de conocer la historia de mi papá, su juventud, y me llevé la sorpresa que papá pues atravesó muchas cosas en su vida, como el maltrato de su papá también, la imponencia de su papá, ese miedo que su padre instaló en él también, ¿ve? Y eso fue lo mismo que entonces él dio, que fueron cosas que mi papá pues no logró sanar, y al no lograr sanar, pues las traspasó hacia adelante a mí, a mis hermanos. Sí, es Entonces, terrible. en este ambiente tóxico, pues papá trató de hacernos conocer a Dios, trató de que nosotros cogiéramos el buen camino, pero lo que hacía realmente era llevarnos a una rebeldía. Todos mis hermanos, incluyéndome, pues algunos más que otros, pero llegamos a una cierta rebeldía debido a este tipo de ambientes en el hogar. ¿Y esa rebeldía era contra Dios o rebeldía en contra, ¿verdad?, de tu papá? Pues mira, sí, por lo menos entonces en mi caso, como yo veía al ministro en la iglesia, pero veía al papá en casa, pues muchas veces llegué, Ibsael, a blasfemar en contra de Dios y hablar palabras en contra de Dios por lo que veía en mi casa, porque las personas que nos escuchan, que son padres, tienen que entender que para un hijo su padre es su héroe, su padre es su modelo de vida. Entonces, cuando el hijo ve en el padre una figura en casa y otra figura en la iglesia, pues el hijo probablemente con quien la va a coger, como decimos aquí en Puerto Rico, es con el Dios de ese hombre, con la Es persona a terrible. la cual él dice que representa, pero no representa. Entonces muchas veces llegué, sí, en mi niñez a maldecir a Dios por la manera en la que mi papá se conducía en casa con nosotros. Wow, es impresionante, Joel, porque, ¿verdad? Hay muchas personas así y realmente, ¿verdad? Toca fibras, ¿ves? Porque yo en ciertas ocasiones cuando me descarrié, me pasó no tan a esa magnitud, pero realmente yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué eso no se manifiesta aquí? ¿Entiendes? Entonces, pero claramente una vez una persona me dijo de parte de Dios, busca a Dios tú para que tu casa esté en orden. O sea, búscalo tú para que ellos, ¿verdad? No se pierdan. Eso es Y así. fue terrible porque, ¿verdad?, la palabra dice que la salvación es individual. Entonces, cuando nosotros le servimos al Señor, ya sea el hijo, ya sea el papá, ya sea la esposa, ya sea una hermana, es una columna en la casa. Entonces, cuando se levanta una columna en la casa, gloria al Señor, Dios tiene cuidado de su casa, gloria al Señor, y podemos verlo, ¿verdad? Que en ese proceso donde ese evangelista te marca desde niño, ¿verdad? Inconscientemente tú eras un niño, pero Dios te estaba diciendo como que era como un legado, o sea, Satanás te está buscando, pero ¿por qué? Si tú lo ves en el mundo espiritual o en la madurez hoy día, Sí, ¿por qué Satanás va a querer
¿verdad? Estar con tanta hambre e intensidad contra un niño, tú dirás, pero es por lo que carga, es porque Satanás está viendo los planes que a través de ese niño Dios va a cubrir su familia, pero el Correcto. demonio... No, estás 100% en lo correcto. De hecho, siguieron pasando los años y seguía la misma rutina de vida. Mi papá nos llevaba a la iglesia. Desde pequeño me gustaba ir a la iglesia porque como fue algo que ya desde que tengo uso de razón existió en casa, pues me gustaba ir a la iglesia desde niño. Yo le contaba muchas veces a mi esposa que desde niño ya yo podía sentir, aunque no conocía ni entendía bien las cosas de Dios, pero ahora ya después de pasar a ser mayor, entiendo que ya el discernimiento desde pequeño, en la iglesia yo veía a los demonios, en la Wow. iglesia yo podía identificar cierto tipo de gente que entraba a la iglesia. Y desde pequeño también tuve experiencias con la presencia de Dios, donde una vez sentí que cuando el hermano Tito cantaba ese coro, que él siempre cantaba, Cristo en la peña, de ahora que está brotando, el Espíritu Santo me tocó el brazo, siendo niño, sentí una mano como si usted me tocara ahora mismo. Wow. Y no había nadie frente a mí. Y yo entendí que era Dios tocándome. ¿Sabes? Que desde niño tuve bonitas experiencias en la iglesia y pude entender que Dios tenía un llamado conmigo. Pasaron los años y en la iglesia conocí una muchacha y quiero tocarte esta parte del testimonio porque hay algo que en este tiempo se está diciendo mucho y que de tiempo se viene diciendo y es que en la iglesia no se busca pareja. Entonces yo pregunto, ¿en dónde la vamos a buscar? Mm. El joven que está en la iglesia no puede buscar su compañera en la iglesia. ¿Dónde la va a buscar? ¿En la discoteca? ¿En la calle? Eso fue lo que le pasó a Sansón. Claro, la buscó afuera. Entonces, hubo una muchacha en la iglesia que me agradó y por malos manejos dentro de la iglesia, te estoy hablando de esa temporada en la cual pues los jóvenes a veces eran altamente tratados con rigurosidad. Gracias a Dios, pues hoy en día ha habido una cierta reforma en la iglesia con los jóvenes, pero antes a los jóvenes se trataban bien, ¿sabes? Bien Todo. fuerte en la iglesia, sí, Sí. porque la doctrina, pues tú sabes, era más fuerte antes, la manera, no había mucha sabiduría. Y yo todavía cuando era juvenil estaba en ese tiempo del Pentecostés y del Evangelio. Y los malos manejos de la iglesia en ese momento, de esos líderes, pues llevaron a mi papá a salir de esa congregación. Entonces también me lleva a mí a no tener ningún tipo de comunicación con esa joven. Te Wow. voy a decir la verdad. Yo a veces iba a la iglesia por ver a la joven porque yo todavía no había tenido un encuentro con Dios. Exacto. Estaba en la iglesia, me habían criado en lo de Dios, pero todavía no había un encuentro con Dios. Entonces, al yo como juvenil no supe procesar eh, este movimiento, tanto así que mi papá pues se encerró en casa. Ya de ahí él dijo, yo no me vuelvo a congregar. Wow. Sí iba esporádicamente, visitaba un culto que otro, iba a un templo, pero desde ahí mi papá ya no quiso saber de la iglesia. A raíz Y de esa a situación, raíz de ¿verdad? esa situación ya no quiso saber de congregarse. Entonces, Wow. mi mamá siempre en alguna manera u otra sintió la responsabilidad de nosotros. Mi mamá fue más atenta que mi padre en ciertas necesidades en el hogar y ella sintió digo yo que sintió esa necesidad y nos llevó a una iglesia que quedaba detrás de casa, una iglesita pequeña. Y allí yo me senté, pero rebelde, porque yo quería ir a la iglesia que yo estaba, yo quería seguir con mi novia, yo quería estar en la iglesia, hacer las cosas bien, pero Claro. estar con ella. Desde ese día no tuve comunicación con esa joven y fue algo que como juvenil no lo supe procesar y me volví rebelde. Wow. Esto estaba trayendo ya comportamientos en mi vida en la cual yo estaba actuando violentamente ya, bastante malcriado con mis padres, eh, al tal grado que mis padres le dicen a mi hermano mayor que prácticamente tome control de mí porque ya ellos no me podían controlar, ¿ves? Por la rebeldía que yo tenía Wow. para ese tiempo, porque el juvenil hay que saber tratarlo. El juvenil muchas veces no va a entender lo que está pasando y muchas veces no va a entender el mal manejo también de los padres, de la familia, las injusticias que se crean Sí, en el también camino. el consejo debe ser algo como que
un consejo que esa persona pueda entender. Correcto. Quizá a lo mejor tú dices, no, no hagas eso y te dejó ahí sin conocimiento. Correcto. Entonces tú dices, pero ¿por qué? Dame una justa razón, mira, porque si haces esto, quizás el Satanás está abriendo una puerta aquí, o esto, lo otro. O sea, algo que yo, Joel, ¿verdad? Quiero tocar aquí, y es, tú bien mencionaste de que no habías tenido un encuentro con Dios. Pues vamos a tocar un punto aquí del encuentro con Dios. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, yo sé que lo vas a tocar más adelante, pero ya tú, por ejemplo, ¿por qué uno no peca? Luego de que uno tuvo el encuentro con Dios, uno no peca por miedo, uno no peca porque realmente no quiere que Dios se aleje de ti. Entonces, como tú conociste a Dios, tú sabes lo que le incomoda, lo que realmente se siente incómodo, pues entonces tú no quieres pecar. Sí. Tú no pecas porque tienes miedo, porque realmente tienes una relación con Él. O sea, ahora mismo las personas tienen pareja, son esposos, son, ¿verdad? Mamá y papá. Si tú sabes que a alguien le molesta X cosa y tú realmente amas a esa persona, pues tú no es que no haces esto porque no le gusta, no, es porque realmente yo amo esta relación, yo la respeto, yo soy leal y no lo hago. Así es como Dios. Pero cuando eso pasa, cuando tienes un encuentro y una relación de amigo con Dios, ¿me entiendes? Que realmente tú dices, esto no lo hago porque realmente yo quiero estar bien con Dios. Pero Así. si no nos lo explican, o sea, eso yo también lo tuve que aprender a cantazo. Cuando era juvenil, tú también bien mencionas que vemos todo no hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Y cuando tú eres joven, quieres probar, experimentar, pero cuando realmente si te llevaran de la mano a conocer a Dios, pues realmente yo creo que obviáramos o no tendríamos tantos juveniles lastimados o hoy día en la calle, porque eso es lo primero que hacen. Pues yo no puedo hacerlo, no me explicaron bien, pues realmente yo tomo la decisión de no seguir a Dios. Tremendo, Kipsael, y hablaste un punto muy importante y es precisamente eso, que la juventud de este tiempo, la mayoría, yo me atrevo a decir el 90% se siente abandonado por sus padres. Están los padres bajo un mismo techo, pero los padres no están con sus hijos. Entonces hay un abandono de consejería, de paternidad, de llevarlos por el camino. ¿Ves? No solamente con llevarlos a la iglesia, tiene que haber un adoctrinamiento interno en la casa para que ese hijo pueda crear un perfil, pueda crear un hombre, una mujer de bien dentro de sí. Y eso fue lo que me faltó a mí, el consejo. Papá y mamá estaban en casa, pero papi no era de hablar con nosotros. Lo de él era casi militar, mi hermano. Wow. ¿Sabes? Casi militar. A ese punto. Cuando digo casi militar, que era muy estricto, muy rígido, las cosas se hacían a su manera y como él quería. Y por eso entonces entra la rebeldía, porque no entendía lo que estaba pasando, pero Dios sí entendía lo que estaba pasando. Y qué bueno que Dios siempre llega en el peor escenario del hombre, porque como te iba comentando, pues empecé a tomar unas conductas algo malcriadas, repugnantes. Mi hermano entonces trata de dialogar conmigo y me acuerdo que este viernes yo tenía el uniforme de la escuela todavía y mi hermano trató de hablar conmigo unas palabras para tratar, ¿verdad? Y estábamos frente al baño y él trató de hablarme. Yo reconozco que él trató de comunicarse conmigo y yo como que lo reempujé un poco para el lado para salir del baño. Entonces él arremete contra mí físicamente. Tenía un mazo dentro del puño ya preparado y empezó a golpearme. Y yo caí en el piso del baño. Wow. Bueno, eso fue algo de mucha tensión. Pero ese viernes había culto y había culto de jóvenes. Yo estaba con una descarga de mi hermano encima, estaba con el uniforme de la escuela desde por la mañana, pero así sentir al culto. Fui al culto a pie y en el culto había un invitado. Recuerdo que la presidenta de jóvenes invitó un evangelista, invitó un predicador, era un evangelista joven. A mí me impactó ver un evangelista joven en la iglesia, porque siempre lo que había visto desde niño eran evangelistas, como te dijo ahorita, de edad avanzada. Y este evangelista joven predica una palabra, yo me quedo, él logró captar mi atención con ese mensaje. Predicó, luego que predicó le pasó la parte a la presidenta y la presidenta le dijo, haz un llamado para que ores por los jóvenes. Pues nos hacen pasar a los jóvenes porque yo era bien tímido, te voy a decir la verdad, quizás yo era un joven bien tímido. Y cuando dijeron pasen los jóvenes, yo no quería pasar, yo me iba a ir para casa otra vez, porque yo estaba a 10 minutos a pie.
Yo me iba a ir para casa y cuando hago el viro para ir a casa, la presidenta me llama desde el altar y me dice, Joel, ven, pasa, no te vayas sin que te oren. Y pues no me queda otra opción que pasar entonces al altar con los demás jóvenes. El evangelista le hace una pregunta a la presidenta y le dice, ¿oro por todo en general o oro individualmente? Y ella le dijo, como tú sientas. Cuando ella le dice a ese evangelista, como tú sientas, fue como si el Dios del cielo Mm, le hubiese hablado a ese hombre y él de automáticamente me miró a mí y mm. fue a donde mí. Habían como 40 jóvenes en ese altar Wow. y de los 40 jóvenes camina hacia donde mí. Me pone la mano en el corazón y ahí es la segunda vez que Dios usa a alguien para ministrarme y Dios comienza a hablarme. Mm, Y cada palabra que salía de la boca de ese evangelista era algo que Dios estaba chocando dentro de mí. mm, Era algo que Dios estaba trabajando dentro de mí. Dios empezó a hacerme promesa. Me mm, acuerdo que ahí fue cuando me empezó a hablar del ministerio. Me dijo, tengo un propósito contigo, tengo un llamado contigo. No te preocupes por tu familia. mm. Empezó en don de ciencia, Dios a hablarme a través de ese evangelista. Gloria a Dios. Y yo no dancé, yo no hablé en lenguas, pero algo sí me pasó. Quedé impactado y marcado por esa palabra. Mm, Él terminó de orar por mí, tuvo como 20 minutos aproximadamente orando por mí. Me volví a la silla callado hasta que se acabó el culto y me fui a pie otra vez callado, pero impactado. Mi corazón, mi mente estaba impactada mm, porque reconocí que el Dios del cielo, el Dios de mi papá y de mi mamá, el Dios que yo había escuchado desde niño, me habló a mí. Y mm. cuando Dios le habla a alguien, eso no es cualquier cosa. Ahí es. Eso es algo especial, eso es algo que te cambia. Escuchar la voz de Dios es algo que transforma al hombre y Dios te inyecta vida. Yo era un joven muerto porque yo Mm, había experimentado un sinnúmero de depresiones, un sinnúmero de problemas en la casa. Como juvenil estaba también atravesando mi juventud, cual todo joven tiene batallas que experimenta cuando es joven. emocionales, claro. Claro que sí. Y todo esto me estaba haciendo sentir un joven muerto, pero cuando Dios me habla Mm, ese viernes Dios me cambió. Y desde ese día comenzó un encuentro con Dios. Yo no tuve una revelación que se abrió el cielo y vi la cara de Dios como Esteban, pero escuché su voz mm, y esa voz produjo en mí búsqueda de Dios. Quizá yo comencé a buscar a Dios de una manera extraordinaria. Yo no me reconocía. A los 3 meses de yo estar en Fíjate. intensas vigilias, en ayunos, yo dije, ¿qué yo estoy haciendo? Porque eso que sucedió ese viernes me Despertó llevó la a mí, llama. sí, despertó en mí algo que empecé a buscar a Dios. Y mira, a mí nadie me enseñó a buscar a Dios. Tú aprendes a buscar a Dios. Mm, Tú aprendes en la intimidad saber cómo orarle a Dios, cómo buscarlo. La Biblia dice que el que busca a Dios lo encuentra. Yo busqué a Dios y lo encontré. Yo tenía una hambre eh, primeriza tan grande que yo a las 10 de la noche me arrodillaba a orar y a las 3 de la mañana es que yo me salía de mis rodillas. wow, gloria a Mi Dios. hermana me decía, te escuché, porque tengo 2 hermanas menores, y me decía, te escuché toda la noche orando, porque el cuarto mío quedaba el pasillo y el cuarto de Wow. ella, y ya ella estaba escuchando lo que Dios hacía Mm, conmigo. Y yo oraba y amanecía. Si tú quieres la unción de Dios en tu vida, tú tienes que entrar en vigilias. Hay gente que está en una guerra tan fuerte que de la única manera que va a salir ilesa de esa guerra es experimentando las vigilias. Y yo no sabía que me esperaba una guerra tan fuerte como la que experimenté, pero Dios lo sabía. Y Dios provocó que esa administración provocara en mí un hambre de vigilia. Yo comencé a buscar a Dios por las noches. eh, y a veces tenía escuela el otro día, pero yo estaba toda la noche orando y me wow. iba para la escuela. A veces habían retiro los sábados en la iglesia, y yo estaba toda la noche vigilando para irme para el retiro. Que de hecho, así fue cuando Dios me bautizó en lenguas, en esa búsqueda. Así fue que recibí el don de lenguas en una vigilia en mi cuarto, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Me bañé y me fui para el retiro. Y en el retiro Dios me bautizó en lenguas. Santo. Porque ese era mi fervor con Dios. Le decía a Dios, Señor,
quiero crecer en ti, dame de tus dones, dame el don de discernimiento, úsame como tú quieras, Gracias. lléname del Espíritu Santo. Y en medio, nada en casa cambió, en casa nada cambió, el hogar disfuncional siguió, las peleas en casa seguían, el ambiente tóxico seguía, pero algo en mí había cambiado. Y muchas veces no es que cambie lo que está a tu alrededor, es que cambie lo que está dentro de ti. Amén. Me encanta, me encanta. No te he querido interrumpir porque vas por una línea profunda. Y, ¿verdad? Retomando un poquito atrás lo que mencionaste, de que tuviste esa disputa con tu hermano, donde ya tú tenías rebeldía, pero aún así el Espíritu Santo te llevó a la iglesia. Porque si no hubiera sido el Espíritu Santo, tú te quedas enojado y o sea, haces muchas cosas peores. Pero te lleva a la iglesia. Y lo que tocaste bien punto fue que cuando el Espíritu Santo habla, tú no eres el mismo. O sea, cuando Dios habla y marca un joven, tú no eres el mismo. O sea, despierta en ti una llama, un fervor, una hambre de buscar a Dios, que fue lo que ocasionó en ti. Y algo que me gustó mucho fue que comenzaste en las vigilias. O sea, ese depósito, Dios lo despertó. Estamos contando y estamos siendo edificados. Yo estoy siendo edificado por tu testimonio. Las vidas luego van a ser edificadas. Amén. Pero esto no es como que un video reacción. Yo estoy sentado aquí a reaccionar tu testimonio. No, yo le oro a Dios para que me dirija, ¿verdad? Entonces, mientras tú me contaste ese testimonio, Dios me trajo lo que le pasó a Elías. Que Elías, ¿verdad? Lo visitó la depresión, ¿verdad? Luego de que pasó con los altares de Baal y que los fueron quemados, lo visitó la depresión. Y algo que Dios ponía en mi espíritu, algo clave fue cuando luego de la depresión que él se quería morir porque sabe que Jezabel lo quería matar. Pero el ángel de Jehová lo visita. Y la palabra clave que Dios, ¿verdad? Que aquí Dios me la trajo cuando tú dijiste que no, nada había cambiado, pero tú dentro de ti había un cambio. Y fue que el ángel de Jehová le dice a Elías, levántate. O sea, y algo que realmente, ¿verdad? Atando cabos, yo estaba analizando la depresión. La depresión es algo que tú te quedas encerrado en el pasado. ¿Por qué Elías experimentó depresión? Porque estaba arraigado a un dictamen del pasado, lo que Jezabel dictó. Cuando nosotros, ¿verdad?, experimentamos depresión es porque la tristeza ya tomó control de ti. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿verdad? Estoy haciendo ahí un recap ahí para que las personas puedan entender. Y es, ¿por qué le dijo levántate? Porque cuando, sabiamente él estaba durmiendo, pero decir levántate es que tú despiertes, es que tú cambies de acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú levantas, tú reconoces el estado que tú estabas, ¿verdad? Yes. ¿Por qué luego le dio pan y agua? Porque como nosotros podemos enfrentar, ¿verdad?, esos dardos y esas maquinaciones del adversario es con la palabra del Señor. Tú puedes reconocer que tú estás mal, pero si tú no te alimentas de la palabra de Dios, no vas a poder contrarrestar esos dardos del adversario. Y eso quería compartirlo porque tú bien mencionas que tu casa estaba igual, ¿verdad? Todo estaba igual, pero dentro de ti había un cambio. Dios te levantó y luego te llevó a comer esa palabra de parte del Señor. Amén, ciertamente, mi hermano Kipsael, porque fue lo que sucedió. Sucedió un avivar en mi vida. Así como hablabas de Elías, yo estaba ahogado en mis emociones y ahogado en muchas cosas que ya se estaban moviendo dentro de mí. Pero cuando entonces Dios llega, provoca entonces un despertar en mi vida. Exacto. Y creo que eso lo fue todo para mí. Eso lo fue todo porque, como te comentaba, todo en mi casa seguía igual, los insultos seguían igual, las problemáticas seguían igual. Pero ya Dios estaba trabajando en mi vida y mi enfoque entonces estaba en lo que Dios estaba haciendo. Y quiero hablarle a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que están pasando un tipo de proceso en su casa. A veces tú no necesitas que tus padres cambien, a veces tú necesitas cambiar tú dentro de ti para entonces tener las herramientas y revestirte de la unción de Dios. La Biblia dice que la unción nos enseñará todas las cosas. A mí la unción me enseñó a no reaccionar a las provocaciones de mi padre. A mí la unción me enseñó a tener templanza, paciencia. Gloria. Me enseñó a aguantar grandes presiones, de las cuales a continuación voy a hablar algunas de las cosas que me sucedieron, pero cuando empezó a avivar en mí, una de las cosas que el enemigo estaba utilizando eran los insultos a través de la boca de mi padre. Como dije al principio, puedo contarlo ahora porque ya en mi casa hubo una sanidad, hubo un perdón que al final lo voy a testificar.
y puedo libremente hablar sobre esto, ¿verdad? Y mencionar el nombre de mi padre, de mi familia. Pero uno de los insultos más grandes que tocó mi corazón y me hirió, porque así los cristianos tenemos derecho a ser heridos. Somos heridos, pero lo importante no es ser herido, es qué tú vas a hacer con tu herida. Y uno de los insultos más grandes, me acuerdo, fue saliendo para un culto y mi papá me seguía detrás como el faraón y los carros de a caballo. Y ahí desató una expresión que Dios tuvo que trabajar conmigo enormemente. Y él me dijo, ojalá que el día que el ginecólogo me enseñó cuando tú naciste, tú hubieras muerto. Así me dijo. Y eso para mí fue un ataque grande, fue una herida tremenda. Y así me fui para el culto ese día. Pero para retomar lo que estábamos hablando, Dios hizo un despertar en mí tan grande que al mes ya yo estaba predicando. No estaba predicando en los altares, estaba predicando en la escuela. Para ese tiempo Dios pone un hambre tan grande en mí, quita el temor y la vergüenza, porque si hay algo que la persona que experimenta depresión siente es miedo, temor, vergüenza, es tímido. Y yo era muy tímido para hablar. Yo sabía pasar por desapercibido en los lugares porque yo no quería notarme en los sitios. La depresión te esconde. Entonces, este despertar de Dios es tan grande en mí que ahora yo quiero que todos me vean. Dios te expone. Porque ya yo tenía algo que dar. Ya yo tenía algo que darle a la gente. Ya yo conocía algo que también cambiaba a los demás. Y Dios, un mediodía en la escuela, estoy meditando en el Señor y cansado porque ese día había vigilado esa mañana. Me fui para la escuela así. Pero sentí en mi corazón, párate los gazebos y comienza a predicar. Y no hice caso a esa primera voz, pero a la segunda me paré en los gazebos y a los que estaban allí tenía mi Biblia pequeña en el bulto y comencé a predicar. Ese gazebo se llenó. Más de 100 estudiantes se metieron en ese gazebo. Y desde ese como día, en la high school. Yo estaba en 9º grado. El 9º grado para ese tiempo era la intermedia. El 9º se terminaba, la intermedia el 9º. Se llenó el gazebo. Dios me sorprendió porque allí también había otra joven que Dios estaba avivándola, se llamaba Ashley, en 9º grado. Si ella ve este video se va a acordar. Y Dios a ella la usó porque ella entonces comenzó a dar estas confras. Aquí fue que nació la confra en la Héctor M. Ruiz de Barceloneta. Y Dios comenzó allí a tratar con la juventud, jóvenes llorando. ¿Y te acuerdas más o menos de qué estabas hablando? Me acuerdo que mi primer mensaje fue de Daniel en el Foso de los Leones. Ese fue el primer mensaje que Dios me enseñó y lo prediqué como 4 veces porque no sabía más nada de la Biblia. Y eso fue el primer mensaje que prediqué y jóvenes pasaron llorando, me acuerdo. Dios, mediante pasaron esos cultos de confra, nos buscaban para orar en los pasillos. Me decían el pastorcito porque yo oraba por los estudiantes y por la gente en los pasillos de la escuela. Habíamos un grupito, Tanicha, Ashley, ya varios, nos formamos para hacer una obra en esa escuela. Tanto así que la directora, cuando yo prediqué, se metió a la confra también y me felicitó. O sea, ya era algo que el personal de la escuela se estaba enterando del mover que estaba pasando en los jóvenes. Y allí fue que comencé a predicar. El pastor me dijo, no vas a predicar en los altares todavía. Dios te va a llevar en una capacitación. Y yo estuve 1 año predicando en las confras y predicando en las calles. Porque mi papá hacía cultos relámpago en la calle. Y todos los sábados, papi, a pesar del ambiente que te conté que había, pues papi nos llevaba a dar culto en la calle con él todos los sábados. Y allí un día le dije a papi, quiero predicar. Él nos ponía siempre a cantar coritos desde chiquito y eso, pero él era el que predicaba. Y desde que esto comenzó en mi vida a pasar, le dije un día a papi, quiero predicar. Y comencé a predicar en la calle. Así que estuve como un espacio de 1 año sin tocar ningún altar, predicando en la escuela y predicando en las calles. Y haciendo un hincapié, estás mencionando de que comenzaste a predicar en las escuelas, pero yo pude notar que empezaste a predicar en tu casa, porque tu hermana fue la primera que notó
que tú estabas orando. Entonces ya tú estabas dando fruto en la casa. Quizás, sin ¿verdad? darme cuenta. Sin darte cuenta, básicamente estabas dando fruto. Y algo que me llama mucho la atención es, ¿verdad? Al principio mencionaste que tú ibas a la iglesia, ¿verdad? Y tu papá te predicaba de un Dios. No es ahora hasta que tú conoces a ese Dios. Pero es impresionante porque cuando nosotros podemos dar fruto, es como que nosotros podemos contagiar a otros. Si te das cuenta, ahora mismo tú estabas hablando de un Dios que era el de tu papá, pero realmente no había fruto en la casa. Y ahora realmente cuando tú tienes este encuentro, ahora tú estás dando fruto. Entonces, ¿verdad? Pudiste ver que Satanás luego usa a tu papá para decirte esa palabra tan fea. Y ahí tú te das cuenta quién realmente está cerca de Dios. Sí, porque Dios usó a mi papá para darme una base, llevarnos a la iglesia, tener el Exacto. conocimiento de Dios. Pero no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Exacto. Entonces sí, yo le agradezco a Dios por mi papá que me enseñó de Dios, pero entonces no fue hasta que Dios mismo usó esa información y ya esos valores que mi padre y mi madre me dieron en mi hogar. Claro que sí. Exacto. Entonces, es como todo, son procesos. Quizás, ¿verdad? Pudimos ver, ¿verdad? En ese tiempo donde tu papá fue usado por el enemigo, pero también fue usado por Dios. Claro que sí. Entonces, a veces como nosotros no podemos entender a veces quizás los planes del Señor, pero son piezas clave para formarnos. O sea, ahora mismo tú siempre estabas en el evangelio. ¿Cómo Dios te iba a formar? Pues Dios te necesitaba utilizar cualquier cosa, cualquier panorama, gloria al Señor, para que tú te establecieras. Gloria al Señor, para que tú pudieras tener esos cimientos en Cristo. Claro que sí. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Quiero que toques un punto más, porque ya cuando yo estaba en la high school, pues, básicamente yo no estaba bien firme en Dios. Eso me daba temor hablar de Dios. ¿Cómo fueron esos retos, ¿verdad? Ya que tú, como dijiste, tú eras un hombre tímido, pero realmente la unción se llevó la timidez, ¿verdad? Y sabemos que la palabra dice, ¿verdad? Que el perfecto amor echa fuera todo el temor. O sea, cuando nosotros amamos a Dios, conocemos ese amor y la unción también, ¿verdad? Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, todo eso va relacionado. Pero, ¿cómo fueron esos retos al principio, ¿verdad? Para esos jóvenes que están hoy día en la escuela. Yo no lo pude lograr, pero tú lo lograste. Entonces, con tus consejos, hoy día hay jóvenes que están buscando a Dios, quizás están tímidos, pero con tu consejo, ¿verdad? Despierta esa llama de no avergonzarse del evangelio. Claro que sí. Pues mira, Kipsael, te diría que el secreto está en cuanto tú estés dispuesto a entregarte para Dios. Cuando tú estás dispuesto a entregar el 100% de ti a Dios, a ti no te interesa sentir orgullo, miedo o nervios para no hacer algo para Dios. Sencillamente la búsqueda que yo estaba desarrollando en el secreto y lo que yo recibía de Dios, el alimento espiritual en mi vida, era mayor ya que mis miedos. Aquí tiene que ver mucho qué es mayor en tu vida, cuál es tu prioridad. Si tu miedo es mayor que Dios o Dios es mayor que tu miedo. Entonces yo diría que algo que me ayudó mucho fue mi determinación con lo que yo estaba sintiendo de Dios en mi vida, con la intensidad, con la profundidad de mi búsqueda a Dios. Dios fue rompiendo en mí los temores y sencillamente cuando estaba en escenario, sí sentía el nervio, los nervios que uno siente normalmente, pero sencillamente no sentía ya que mi temor personal, el temor que de ese niño, ya no había control, ya era la unción que controlaba, ya era el Espíritu Santo que controlaba, ya no era la depresión, ni los temores, ni la timidez, era Dios mismo. Entonces yo diría que cuando tú te entregues a Dios, Dios se va a entregar a ti también. Me gustó eso. Y algo que también me gustó fue que dijiste la determinación. O sea, ya tú estabas cansado de pasar la depresión, ya tú estabas cansado de vivir una vida común y corriente. Yo no quería que mi timidez me hiciera víctima, porque yo vi siempre en mi hogar un papel de victimización. Mi madre se hizo víctima de un perfil rudimentario en mi hogar. Mis hermanos fuimos víctimas de un maltrato. Entonces, yo diría que este mover de Dios en mi vida fue como una rebelión en contra del enemigo. Wow. Entonces así fue que yo comencé a rebelarme en contra de ese sistema de victimización y del plan que el enemigo ya estaba logrando en mi vida, predicando la palabra con libertad, haciendo lo que Dios quería. Wow, qué terrible, porque aquí claramente podemos ver, ¿verdad? Que a los 8 años
el evangelista te dijo, ¿verdad? Que Satanás estaba pidiendo tu cabeza, ¿verdad? Que estaba en contra de ti, pero ahora mismo tú te levantaste en contra de él. Entonces, las personas que están ahí tienen que entender, y es que el enemigo tiene una agenda, como tú bien mencionaste, y Dios tiene otra agenda. Ahora, si tú no haces nada, el enemigo sigue con su agenda y es como que gana terreno. Pero si realmente nosotros nos paramos en la brecha, es como que no puedes pasar de ahí. O sea, yo me paré en la brecha y ahora tú tienes que retroceder. Pero para que nosotros hagamos retroceder al enemigo, tenemos que revestirnos de toda coraza, Claro que de sí. justicia, gloria al Señor, para poder contrarrestar todos esos ataques en el nombre de Jesús. Me gustó Sí. eso. Sí. Mira, Quiero, así, entonces, pues quiero adelantar un poco sí. porque este testimonio, si lo cogemos parte por parte, nos va a coger 5 horas aquí. Pero mira, quiero adelantar un poquito para Sí. llegar al punto donde quiero llegar, Ok. ¿verdad? En todo este tiempo seguí predicando, seguí buscando a Dios, seguí yendo a la iglesia. Algo que me destacaba mucho era que yo no faltaba a los estudios bíblicos. Algo que el cristiano quiere, conocimiento escritural, pero no lo busca. Yo no tengo instituto bíblico, yo no estudié nunca en un instituto, pero nunca me perdía una clase bíblica. Siempre iba a las clases los martes, a los estudios bíblicos, a la escuela bíblica, siempre iba. Era algo que yo prefería faltar un domingo a faltar un martes. Wow. Y eso me fue creando en mí, fue creando un ministro en mí, fue creando una persona con luz, una persona que ahora se guiara por la palabra y no por las emociones de jóvenes, porque el joven se deja llevar mucho por sus emociones, la presión, pero ya Dios estaba creando en mí un joven que se dejara llevar por la palabra. Y pasó el tiempo, seguí predicando, entonces comencé a predicar en las iglesias. Mi primera invitación a una iglesia fue porque me vieron predicando en la calle y me dijeron, oye, dame tu número, te queremos invitar a una iglesia, a mi iglesia a predicar. Y de ahí fui a predicar y de allí surgieron 2 invitaciones y de la otra 3 y así. Y así Dios fue abriendo puertas poco a poco. Pasaron así como algunos 2 años. Seguí predicando, seguí haciendo la voluntad de Dios hasta que llegó el día que Dios me habló. Porque yo quiero decirles que antes de que sucedan las cosas, Dios siempre habla. Dios siempre habla. Y Dios usó a una profeta, me acuerdo, y me dio una palabra y me dijo, sigue bogando mar adentro porque te va a llegar una prueba que si tú no bogas mar adentro, el diablo va a lograr descarriarte. Mm. Me acuerdo de esa palabra que nunca se me va a olvidar. Y yo entendí que entonces era algo serio. No sabía cómo, no sabía por qué, ni sabía por dónde, pero sabía que Dios habló. Y más vale que obedezcamos cuando Dios habla, Sí, porque cuando Dios habla, se, trae cumplimiento. exacto. Mi hermano, no pasaron tantos meses cuando yo me estaba percatando que mi papá estaba actuando muy raro, muy diferente. Aunque ya él era explosivo, aunque ya él era hiriente, pero ya ahora estaba tomando unas conductas que no eran normales. Wow. Fuera de lo normal, ya metiéndose con las cosas de la iglesia. Ya no quería que yo fuera a predicar, ya no quería que yo fuera a la iglesia. Eh, ya se estaba interponiendo, ya estaba haciendo de obstáculos con mi vida en el ministerio, en la iglesia, con las cosas de Dios. Wow. Entonces, sencillamente, él empieza amenazándome, cerrando las puertas de la casa. Me dice que de aquí nadie va a salir. Mi papá cerró la nevera con candado para que no comiéramos. Cerraba las puertas, los portones. A las 8 de la noche ya nadie salía de la casa hasta el otro día. Y ya esto estaba chocando. Wow. Ya a veces yo no podía ir a la iglesia, pero yo buscaba la manera. Yo estaba tan apasionado por Dios que yo rompí una de las ventanas de mi cuarto, brincaba el techo y me iba para la iglesia. Wow. A ese nivel ya yo Santo. comencé a actuar, sí rompiendo las reglas de mi casa, pero no rompiendo las reglas de Dios. Wow. Mire la diferencia, porque si la Biblia dice honra a tu padre, a tu madre, pero ¿cómo tú vas a honrar a un padre que no honra a Dios? Entonces, tú honras como hijo a tu padre cuando el padre aprende a honrar a Dios. Y el hijo que quiere honrar a Dios va a honrar a su padre. ¿Ves? Entonces, mi hermano, Es terrible. empezaron a suceder este tipo de choques en casa
a tal grado de que como yo era menor de edad, para salir a predicar a otro lugar, pues yo no tenía carro, de la iglesia me llevaban, entonces tenía que pedir permiso de mis padres, nunca fui a predicar sin permiso de mis papás. Y ya mi papá me estaba a veces diciendo que sí, después el día antes de la predicación me decía que no. Wow. Entonces yo mismo le decía a mi papá, pero si algo que tú me enseñaste fue responsabilidad, puntualidad, como ahora yo le voy a decir a unas personas que tienen mi palabra de que yo dije que sí, que ahora no voy a ir. ¿Y tú tenías más o menos qué edad? Yo tenía 16, 17 años. Wow. Ya estaba en décimo grado. Ah. Sí. Décimo 11. Fue Eso eso. que Eso. eso era una batalla espiritual Sí, frente a frente. ya lo que operaba en mi padre era un perseguidor. Era una persecución que había en casa. Mi mamá a veces se quería meter para que él se tranquilizara, pero como mami estuvo también sometida a ese sistema de mi padre, pues ya no podía hacer mucho. Entonces ya yo llegaba al grado que yo, cuando pasaba esto, Santo. yo me vestía, le decía a la persona que me iba a llevar al compromiso que me esperara afuera de la calle, y yo me iba por la ventana, brincaba el techo Wow. y podía salir de mi casa. A veces ellos no sabían que yo me había ido, pensaban que yo estaba en el cuarto y yo estaba en una iglesia predicando. ¿Por qué yo me iba a predicar? ¿Por qué yo hacía esto de irme por la ventana? Porque yo sabía que era el diablo que estaba controlando a mi padre. Yo sabía que era algo espiritual por lo que Dios me estaba hablando. Porque yo no patrocino ni creo en la rebeldía de los hijos contra los padres. Pero sí creo que a veces el diablo usa a los padres en contra de los hijos. Y cuando esto sucede, tú como hijo tienes el permiso de Dios de poder salvar tu vida, tu propósito, salvar lo que Dios tiene para contigo. Y tú estás sosteniendo una columna en tu casa. O sea, ahora mismo quizás, ¿verdad? Me gustó eso que mencionaste porque no es que tú estás patrocinando de que el hijo, ¿verdad? No. Rompa reglas, no es que el hijo haga esto, pero es que realmente si nosotros podemos ver este testimonio, Dios ya te estaba capacitando en secreto. Dios te empezó a procesar de madrugada. O sea, ya Dios te estaba estructurando en la palabra. Entonces, ahora te topas con esta guerra espiritual. O sea, ya tú eres una persona más madura. Entonces pudiste detectar espiritualmente que realmente lo que estaba operando ahí no era algo bueno, sino que se estaba poniendo ante Dios. Y me gustó lo que dijiste de que nosotros honramos a nuestros padres, pero es cuando, ¿verdad? Tenemos que honrar a nuestros padres, pero sí, ¿qué pasaría, como en el caso de él, si el padre está deshonrando a Dios? Si el padre, básicamente es como si ahora mismo tú ves que en tu casa, ¿verdad? Vamos a hacer esta ilustración para que las personas puedan entender. Si la casa empieza a coger fuego, todos nos quedamos adentro porque el sacerdote de la casa no decidió, mira, podemos escapar por aquí. Sí. Ay, no, voy a Tú cerrar tienes que esta escapar puerta. por tu vida. Tú tienes que escapar por tu vida. Entonces, si uno sale de esa casa que está prendida en llamas, esa persona va a buscar ayuda. Claro. Y lo más seguro, la mayoría de los que están en esa casa puedan salvarse. Claro. Entonces, esa ilustración, ¿verdad? La quise traer porque eso fue lo que tú hiciste. Claro que sí. No, y como un ejemplo también a nivel gubernamental, sabemos que las leyes están instalando leyes en contra de la palabra, como por ejemplo este movimiento de esta comunidad, ¿ves? Claro. La iglesia va a cazar este tipo de personas porque la ley lo dice, pero la ley de Dios no lo dice. Entonces, exacto, no podemos seguir una ley que rompe la ley de Dios. Exactamente. Amén. Pues mira, Kipsael llegó a tal nivel este tipo ya de prácticas que cuando yo llegaba de los compromisos, él me abría la puerta de la marquesina, pero cuando entraba a la marquesina, me hablaba por la ventana de la puerta y me decía, por cuanto te fuiste y no me hiciste caso y no cancelaste el compromiso, te vas a quedar durmiendo afuera. Y yo me quedaba durmiendo afuera. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, Joel. ¿Qué pasaba en esos cultos? Porque se tiene que haber metido Dios por ahí para abajo. Porque cuando hay una oposición grande, yo quiero que tú hagas un paréntesis, tú te escapaste, fuiste a cumplir ese compromiso. ¿Qué pasaba allá? Cuéntanos un poco. Pues mira, precisamente eso te iba a testificar. Varón, estabas una revelación ahí profética. Gloria a Dios. Mira, varón, precisamente te iba a testificar sobre un jueves que fui a predicar en un culto de jóvenes. Ese jueves
me marcó mucho porque para ese tiempo estaba lo que era el chikungunya también. ¿Te acuerdas? Que eso te cogía los huesos y Ay, te ponía de cama. Bueno, me acuerdo que ese jueves yo predicaba. Y ese jueves, desde por la mañana, mi hermano, se levantó una guerra infernal en mi casa. Dios me había ya dado un mensaje para ese día. Yo estaba emocionado, quería ya soltar esa palabra. Y desde esa mañana, me acuerdo que mi papá cierra todas las puertas. Me dice, de aquí no vas a salir hasta que yo te diga. Ya mamá no estaba. Ya mis hermanas, mami había llevado a mis hermanas a la escuela, pero ya yo estaba en la high. Yo me iba solo, iba a pie. Él llamó unas patrullas, vinieron a casa policías, porque él me estaba culpando de que yo les robé $800, siendo mentira. Y entonces la guerra siempre va a ser contra el cristiano en la casa. Eh, yo le dije a los policías, mire, pueden chequear mi cuarto si desean. Yo no robé ese dinero, yo no tengo ese dinero. Eh, los policías me amenazaron con darme a mí. Y me dijeron, si tu papá me da permiso, yo te doy una descarga a ti ahora mismo. Eh, porque Dios. ellos le creyeron a mi padre que yo le había robado $800. Pues nada, los policías trataron, como yo era un juvenil, trataron de intimidarme, trataron de sacar mi información, pero como yo no tenía nada, pues no tenía nada que sacar. Entonces, eh, me fui para la escuela. Comenzó mi día con unos policías en casa que me amenazaron con llevarme preso y llevarme a una correccional si ese dinero no aparecía. Eh, Me fui para la escuela, tenía chikungunya, estaba enfermo, tenía el cuerpo que no aguantaba. Me fui para la escuela, me acuerdo que comenzó a llover cuando iba de camino para la escuela, me mojé, eh, estuve a punto de escribirle al pastor y decirle, pastor, predica usted, porque el pastor mío me iba a llevar, el pastor que tenía en ese tiempo me iba a llevar al compromiso. Y le dije, pastor, yo estuve a punto de decirle, pastor, predica usted. Pero ahí fue que empecé lo que es sentir, vivir una palabra que sale de tu boca. El Espíritu Santo me recordó en la escuela que la palabra que yo iba a predicar tenía que vivirla primero. Y yo iba a predicar ese día bajo el tema los procesos traen gloria. Mm. Y ese mismo día yo estaba siendo procesado Wow. para una gloria que me esperaba. Me acuerdo que el verso que iba a predicar era porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cadáver excelente y eterno peso de gloria. Ese era el verso, me acuerdo como hoy. Pero no le dije nada al pastor. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, estás viviendo lo que vas a predicar, pues entonces yo aguanto. Y nada, salí de la escuela, llegó la tarde, traté de encerrarme a orar, le expliqué a mami lo que estaba sucediendo. El pastor me buscó. eh, Fui a predicar ese lugar. Mi hermano, ese día yo no había experimentado una unción tan tremenda como ese día. Ese día comencé a cantar y cuando comencé a cantar los demonios comenzaron a manifestarse en el pueblo. Me acuerdo que dos damas y un caballero endemoniados al instante cayeron al piso endemoniados. Al momento una muchacha que estaba en silla de ruedas, Dios la sanó. No se levantó en el cántico, pero después del mensaje dejó la silla de ruedas en la iglesia, me acuerdo ese día, y testificó que Dios la sanó. En el mensaje Dios comenzó a hablar un sinnúmero de cosas que yo no tenía en mi bosquejo y empecé a experimentar una gloria de Dios más fuerte, algo más espeso, era algo más poderoso de lo ordinario. Y yo quiero decirte que cuando tú eres capaz de soportar procesos y de soportar pruebas, prepárate porque la gloria de Dios está a punto de visitarte. Porque la gloria de Dios no visita gente no procesada, visita gente que le están exprimiendo el aceite. Y a mí me estaban exprimiendo el aceite y Dios quería que a través de esos procesos yo viera también la recompensa que trae el proceso. Cuando me subí al altar, me acuerdo que llegué a ese templo, estaba el lugar lleno y yo llegué, me arrodillé abajo a orar y tenía mi cuerpo que no quería predicar con el chikungunya encima, tenía los huesos. Santo. Pero cuando subí al altar se me quitó el chikungunya. No sentía nada, fue como que si Dios mismo me sanó al instante. Y luego de predicar me siguió el chikungunya. O sea, fue como que te sano para que veas, hagas mi voluntad y otra vez volví al cuerpo. Wow. Pero esa noche
El pastor, cuando íbamos rumbo a mi casa, me dijo unas palabras y me dijo, Joel, ¿viste lo que sucede cuando uno es capaz de soportar los ataques del diablo? Y eso siempre se me quedó en la mente. Mm. Y el pastor se quedó callado todo el camino. Solo me dijo eso. Y eso se me quedó en la mente. Como acostumbradamente, llegué a mi casa. Mi papá no me abrió la puerta. Y esa noche yo dormí en la cancha municipal de Barceloneta. Wow, varón. Pero dormí feliz porque había acabado de ver una manifestación primeriza en mi vida. Nunca había visto una liberación tan magna. Nunca había visto salvación porque jóvenes aceptaron a Cristo esa noche. ¿Sabes? Te estoy hablando que llevaba en el ministerio como algunos 7 meses Wow. y vi esa manifestación tan potente. Y entonces comprendí a más amplitud el poder de Dios y por lo que realmente los ministros sufrimos. ¿Sabes? Vale la pena sufrir cualquier proceso por el ministerio y por la voluntad de Dios. Qué terrible, Joel, porque, o sea, ahora mismo si las personas entraron aquí a ver el video, ¿verdad? Y estaban escuchando a una persona que predicó, que está hablando de manifestaciones y todo eso, puede decir, es algo normal, es algo que Dios respalda los procesos y todo eso. Pero realmente tú todavía estabas en las high. O sea, tú eras una persona que viene siendo procesada desde niño, que Satanás te quiere, ¿verdad? Muerto, básicamente, que tienes, hay una persecución en tu casa. Y algo que no es para menos, y las personas que están ahí deben entender, y es que sí se puede, que si Claro que Joel sí. pudo, gloria al Señor, teniendo, ¿verdad? Un papá que estaba ahí en contra, cara a cara con él, gloria al Señor, y él pudo resistir. Yo quiero que le digas algo a esas personas que nos están viendo, Joel, porque número uno, eras un joven. Número dos, eso nadie te lo enseñó. O sea, no es lo mismo que alguien te vaya capacitando poco a poco y te tocó, sino que realmente desde aquel encuentro que tuviste, ¿verdad? Con aquel evangelista, gloria al Señor, que aceptaste a Cristo, que cuando llegaste acá a tu casa empezaste esas vigilias, que ahí fue que experimentaste lo que es el poder de Dios y fuiste básicamente cara a cara contra el enemigo de ahí para adelante. Yo quiero que le cuentes a esos jóvenes, ¿verdad? Desde tu experiencia lo que sufriste es depresiones, señalamiento, vituperio, cara a cara, gloria al Señor, pero ¿cómo tú pudiste aprender todo eso? O sea, es como, porque claramente ahora mismo podemos ver a una persona que predica, que es madura, pero ¿cómo esos golpes, ¿verdad? Claramente hablaste de que el proceso fue el que te capacitó y es lo que produce un excelente peso de gloria, pero tú eras joven, o sea, era fácil renunciar, era fácil seguir las corrientes de, de tus amigos, por así decirlo. Pero ¿qué te hizo apasionarte tanto, ignorar el enemigo? O sea, ¿cuál fue el secreto de Joel? Mira, para esto no hay fórmula secreta. Ahorita hablé sobre un secreto, pero realmente para esto que me estás interrogando, no hay un secreto. Aquí simplemente hay que poner en acción lo que dice la Biblia. Dios es amor. Y si Dios es amor y tú tienes a Dios, tú tienes que ser amor también. Y cuando tú decides entonces accionar y caminar en amor, tú eres indetenible, porque el amor te acerca a la vida. Jesús es la vida. Mm. Y cuando tú te acercas a la vida, siempre que el diablo planifica un plan de muerte y tú te aferras a esa vida, tú siempre vas a salir con vida. Mm. Y mi secreto, mi forma, mi sistemática siempre fue apegarme a esa vida. Apegarme a que la Biblia dice que guardes tu corazón porque de él mana la vida. Si tú logras que el enemigo te dañe el corazón, no solamente te está dañando un órgano, te está dañando el motor de vida, la fuente donde brota esa vida. Entonces, siempre yo tenía un enfoque de que mi corazón no se podía dañar, de que siempre tenía que actuar en amor, a tal grado de que un día me acuerdo que mi papá literal me persiguió por casa, me corrió y me tiró con una piedra para la cabeza, una piedra china grande, de esas piedras chinas que son como lisas, De río. grande. Él me tiró con esa piedra, mi hermano, Wow. bajo esa influencia demoníaca. Digo influencia demoníaca
porque Dios me mostraba en sueños que lo veía con unos dientes afilados. A mi papá, veía a mi papá en los sueños, Dios me mostraba y lo veía, los mismos insultos que me dijo en ese día, esa misma noche lo soñaba, los mismos insultos con una lengua larga de serpiente. O sea, Dios me mostraba que no era él, era lo que estaba detrás de él. Entonces, cuando Dios te revela y te muestra lo que tú estás pasando, Dios te va a mostrar qué es lo que hay detrás de las personas. Porque te voy a decir algo, Israel, si una revelación de Dios te lleva a tener odio contra alguien, esa revelación no vino de Dios. Porque Dios siempre va a mostrar la raíz de la operación. Y Dios siempre me mostró que quien estaba detrás de mi padre eran los demonios, era Satanás. Y Dios usó una profeta en otra ocasión y me dijo, te estoy enseñando a amar a tu Saúl. Y esta parte yo la he testificado en varias iglesias ya, porque Dios desde mis 13 años me marcó como un David. Me dijo esa palabra desde mis 13 años en un campamento, me ungió a través de una ancianita y me dijo, te marco como un David desde hoy en adelante. Y otra sierva, esa otra profeta que no conoce nada de mí, me dijo, te estoy enseñando a amar a tu Saúl. Wow. Así como te lo estoy hablando. Entonces yo entendí que el secreto, la fórmula, la manera para tú poder salir ileso de estos tipos de ataques de odio, de rencilla que el enemigo quiere dañar el corazón es aprender a amar. Cuando tú aprendes a amar, no importa la acción que ejecuten en contra tuya, tú aprendes a sobrellevarla y a disolverla con el amor de Dios que ya está en ti. Joel, y te pregunto, ¿verdad? Tú dices, ¿verdad? Las personas se preguntarán, la manera de sobrellevar esto es amando como el amor de Dios. Pero, ¿cómo yo puedo amar a aquellas personas? Yo sé la respuesta, pero yo sé que hay personas claro. Que se lo preguntan, que dicen, pero ok, pero ¿cómo lo puedo amar? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona con el amor de Dios si realmente yo siento ganas de corresponder con la misma moneda, por así decirlo, que están viniendo esos insultos? ¿Cómo yo puedo amar a esa persona? Le hago esta pregunta estilo conversatorio, claro. Para que las personas puedan, esa pregunta que ustedes están haciendo ahora mismo, yo las estoy filtrando. Yo sé la respuesta, pero el testimonio es de Joel. Y porque ahora mismo yo puedo decir, no, yo amo, pero no olvido. O sea, tú no estás amando como Dios ama. O sea, cuando tú amas realmente, tú sientes amor y tú tienes que pedirle ese amor a Dios. Pero esas personas que se estarán preguntando, Joel, yo quisiera, yo estoy buscando de Dios, yo oro, yo ayuno, pero realmente se me está haciendo difícil. Yo quisiera, pero no estoy teniendo esa habilidad. ¿Cómo tú lo hiciste? Mira, esa habilidad se gana decidiendo. La vida se trata de decisiones. Y para tú poder amar con demostración, tú tienes que decidir amar. Eso es lo primero. Si tú decides amar, tú estás declarando quién tiene dominio en tu vida. Y ahí es que tú declaras en tu vida si es la carne o si es el espíritu que gobierna en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo estaba hablando de un nacimiento nuevo. Pablo estaba diciendo, antes yo me gobernaba, pero ahora el que me gobierna tiene consigo unas exigencias que si yo digo que él gobierna en mí, yo tengo que seguir esas demandas. Entonces, tú tienes que decidir qué tú quieres hacer. Aquí tú no puedes dejar que tu carne te mande, ni que tu corazón te mande, porque el corazón es engañoso. Tú tienes que decidir amar. Y luego que tú decidas amar, la búsqueda con Dios es algo que a mí me revestía del fruto del Espíritu. Yo creo que si tú permites que el ataque te descuide de tu conexión con Dios, tu carne va a gobernar. Entonces, tu decisión no va a ser firme ni estable. Me gusta. So, aquí la pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿a quién tú estás alimentando más? Eso es. Si a la carne o al espíritu. Y quiero hacer un hincapié en base a procesos que me ha pasado a mí. Y es, yo he tenido que en muchas ocasiones irme en ayuno. Yo, literalmente, sí. Claro que sí. He sentido que no puedo. No puedo. Y el mismo espíritu, como el mismo espíritu llevó a Jesús al desierto, claro. Pues a mí me ha llevado a ayunar. Y luego de ese ayuno yo puedo decir, realmente
no se alojó nada, no se alojó rebeldía, no se alojó odio, porque ese es el problema. Ustedes que nos están viendo, la tristeza llega, el enojo llega. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Yo digo que es como cuando ponle tú lavas el carro y pasas por un bache. ¿Qué pasó? El carro ¿Se ensució? se ensució. Claro. Ahora, está en ti dejarlo con ese bache o pegarle la manga Eso- rapidito. ¿Qué eso- pasa? Si cogió ese bache y lo dejaste por día, ¿qué pasa? Se te hace más difícil sacar ese bache. eso sí. Pero si llegaste a tu casa rápidamente y le echaste agua, así mismo somos nosotros. Eso es. La tristeza llega. Llega también el ganas de, mira, yo no quiero ver a esa persona. Somos humanos. Pero el mismo Espíritu Santo te va a llevar. Atender eso rápido. Claro. No jódate la palabra. Aunque nos estamos Ahí- conectando aquí ya. Gloria a Dios. Así que, ¿verdad? Eso es un consejo. Somos humanos, pero tenemos que atender la voz del Espíritu. Como bien dijo el evangelista Joel, tenemos que atender rápido eso, porque si no lo atendemos se nos va a hacer difícil. Y lo que el enemigo quiere es que tú te descuides espiritualmente. ¿Para qué? Para que tome control la carne y no puedas tener control del Eso es así. espíritu. No, y mi hermano, y quiero ser sincero y transparente en este testimonio porque sería yo injusto decir que siempre reaccioné bien ante las provocaciones de mi papá. Sería yo injusto decir que siempre me gradué y lo hice bien. No, hubieron veces que fallé. Hubieron veces que la irritación, porque también la Biblia dice, no iréis a vuestros hijos, no lleve a vuestros hijos a ira. Hay otra versión que dice, no hagas que tu hijo se moleste por tu culpa. ¿Ves? ¿Sabes? Ante la irritación o el ataque, muchas veces mi papá no me cogía en el espíritu, te voy a decir la verdad. Muchas veces me cogía en un 30, Exacto. ¿entiendes? Entonces, para tú llegar a este nivel de madurez, tú necesitas ser imperfecto. Te lo voy a explicar. Para llegar a ese nivel de tú resistir una provocación tan fuerte, tú necesitas fallar en el camino. Y más allá de Dios llevarme en un ministerio, Dios me estaba llevando en un proceso de perfección. Y yo comprendí y entendí que un ministro debe de conocer lo que es la misericordia de Dios. Conocer la gracia de Dios, que significa aprender a cometer errores para tú llegar a una perfección. Y Dios me estaba enseñando desde joven a que mis errores me estaban enseñando a conocer la perfección en Cristo. A tal grado de que llegaban los días donde mi papá me provocaba, me insultaba, me hablaba palabras soeces y yo no le respondía. A ese nivel. Ya la disciplina a mí estaba bastante ejercitada. Esto es como el ejercicio. Tú tienes que tener la paciencia de ejercitarlo hasta que llegas a esa perfección. Pero fueron muchas las veces que cometí el error. Fueron muchas las veces que tuve que irme como tú en ayuno. Que tuve que reconciliarme con Dios. Sí, full. Porque aunque no le hablaba malo, le respondía para atrás y ya no estaba obrando en amor. ¿Ves? Entonces, fueron muchas veces que reaccioné a las provocaciones del enemigo, pero fueron veces que aproveché para conocer la perfección de Dios en el camino. Yo quiero aquí, Joel, mencionar, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo que este programa se llama Mi Encuentro con Jesús, ya que cuando Dios me da este nombre, gloria al Señor, lo ata, lo hace referencia a la historia de Saulo de Tarso que se encuentra en Hechos 9, del 3 al 4, que dice así textualmente: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y verdad, cuando Dios me hace esta historia es porque cuando nosotros tenemos realmente un choque con Cristo, realmente Dios nos cambia el nombre. O sea, nos cambia, como dice la palabra del Señor, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero para eso tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y claramente, ¿verdad? Cuando Dios me da esta historia, es camino a Damasco. Cuando nosotros vamos camino a Damasco es que ocurre esas transiciones en nuestra vida. Y las personas, ¿verdad?, se van a preguntar porque claramente en Saulo de Tarso, en muchos testimonios, hubo una transición de A a B. O sea, de no cristiano a cristiano. Pero quiero, ¿verdad?, para ir concluyendo, gloria al Señor, tu testimonio, quiero que nos cuentes, ya que fuiste criado en el Evangelio, pero mencionaste que no fue hasta juvenil por ahí que tuviste ese encuentro, que Dios despierta
esa pasión por buscarlo de madrugada. ¿Cuál fue esa transición? Porque sabemos que tuviste todas esas luchas a lo largo de tu vida. ¿Cuál fue esa transición que tú dijiste, mira, realmente reconocí que la lucha era espiritual, no era con mi papá o con diferentes tipos de personas? ¿Cuál fue esa transición que te hizo cambiar a mantenerte firme y una persona madura? Pues mira, quizás la transición que me llevó a ser determinado fue cuando mi papá me llevó a los tribunales por ir a la iglesia. Eso no fue aquella vez que te llamó los policías, hubo otra vez. Hubo otra vez. Luego de algunos meses, luego de esto que te conté, se siguieron incrementando los ataques hasta que un día mi papá me dice, si tú sigues yendo a la iglesia, yo te voy a formular un caso en los tribunales. Yo no quiero que tú vayas a esa iglesia, yo no quiero que tú veas a ese pastor, yo no quiero que tú vayas. Y yo simplemente le dije a mi papá, como Jesús le dijo a sus padres terrenales, en los negocios de mi padre me conviene estar. No lo creía, pero lo creí cuando mi mamá me enseñó los papeles del caso, que son unos papeles largos, unos papeles blancos largos, y me enseñó que mi papá había formulado una orden de alejamiento en contra de el pastor para que ya yo no visitara la iglesia. Esto sucedió para Navidades, para unas épocas navideñas. Entonces esperamos ese día y mi hermano fuimos a los tribunales. Fuimos a los tribunales por la razón de que mi papá no quería que yo siguiera yendo a la iglesia. Wow. Pero cuando fuimos a la cita y mi papá está expresando por orden de la jueza, lo que mi papá le dice a la jueza es que prácticamente mi pastor y yo tenemos una relación homosexual y que yo tenía relaciones sexuales con mi pastor. Y que cuando yo llegaba tarde a mi casa era porque mi pastor y yo estábamos en los moteles teniendo relaciones sexuales, cuando yo estaba predicando y haciendo la voluntad de Dios. Señor, reprende. Este ataque provocó dos cosas. Provocó un estremecimiento fuerte en mi vida, pero provocó en mí un guerrero mayor. Porque eso era para yo morirme y dejar todo lo que Dios había hecho conmigo esos meses. Y entonces acudir a lo que el diablo quería hacer conmigo. O yo seguir adelante y pelear la buena batalla de la fe. Fui al tribunal. La jueza me dejó hablar porque yo era menor de edad todavía. Mis padres dieron el consentimiento y yo hablé. Y sencillamente cuando la jueza me dijo, oye, ¿por qué tú insistes en hacer algo que tus papás no quieren que tú hagas? Si tú eres menor de edad, tú no te mandas. Yo le dije a la jueza, porque mis padres me enseñaron a mí a buscar a Dios desde pequeño. ¿Y cómo es posible que algo que tu padre te enseñe y tú lo vayas y lo quieras seguir, ahora te impidan hacer eso que te enseñaron? Jueza, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y cuando dije esas palabras, el alguacil que estaba al lado de la jueza escribiendo todo lo que estaba, hizo así, me miró y dejó de escribir y se sorprendió y siguió escribiendo. ¿Qué pasó por la mente de ese alguacil? No sé. Pero yo sé que Dios lo impactó. Wow. Yo sé que Dios lo impactó por cómo él reaccionó. Me hizo retirarme de la sala, pero la orden de alejamiento se efectuó. Tuve que salir de esa iglesia. Tuve que despedirme de los hermanos. A veces yo llegaba a la iglesia sin comer y las hermanas de la iglesia eran las que me daban de comer. A veces yo llegaba a la iglesia con necesidades y eran los hermanos que me ayudaban, ¿sabes? La iglesia fue mi familia, porque cuando tú vienes a Cristo, y esto va a sonar fuerte, pero quiero decir esta verdad, cuando tú vienes a Cristo, tus peores enemigos, el 90% de los casos va a ser tu familia. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que los primeros que se levantarán en contra del hombre y la mujer de Dios son los de su casa. Los enemigos de David fueron sus hermanos. Su padre los repudiaba, lo quería en el campo, no lo quería en la guerra. José era maltratado por sus hermanos. Su padre no creía en el sueño de él. ¿Sabes? Son los de tu casa, aunque tú los ames, aunque tú los aprecies, aunque tú los quieras. El diablo va a usar a tu familia para hacerte la guerra y para que tú abortes del propósito de Dios. Entonces, esto sucedió y esta calumnia se regó por muchos lugares. Muchos pastores me llamaron, me dijeron, Joel, ¿qué está sucediendo? Esto es verdad. Muchos creyeron esa palabra porque como mi papá fue un pastor prominente en su tiempo, fue un evangelista, muchos creyeron esta mentira del diablo.
Y mi corazón me decía una cosa: defiéndete, abre las redes, di la verdad, defiéndete, defiende tu causa. Pero el Espíritu Santo, por otro lado, me hablaba y me decía: silencio, deja que yo pelee. Yo voy a pelear por ti. Gloria. Y es en este momento en el que tú sientes que la gente está hablando algo que no es verdad de ti, que tú tienes dos opciones: o desquitarte y defender tu causa, o quedarte en silencio y esperar que sea Dios el que hable. Wow. ¿Y qué hizo Joel? Yo le dije a Dios: Señor, yo voy a dejar que tú hables, pero yo estoy muy herido. Yo quiero que tú me sanes. Porque si tú no me sanas, y yo nunca he amenazado a Dios, porque yo aprendí algo de Jesús cuando me visitó esta noche en el cuarto, que a Jesús no se le amenaza. Él conoce su voluntad y los hijos de Dios aceptamos su voluntad, aunque se vea contrario a lo que queremos. Pero esa noche yo como que me armé de un poco de mala crianza y le dije a Dios: si tú no me sanas, yo no puedo seguir así y me voy a apartar. Porque ya sentía mucho. Mi hermano, esa misma noche, Jesús me visitó en mi cuarto. Wow. Y por eso el amor de Dios, yo tengo la autoridad completa de decir que mora en mi corazón. Que tengo la inocencia y el amor de ver la necesidad en la gente y operar no por bendiciones monetarias, sino por la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Cuando Jesús entró a mi cuarto, que yo estaba orando, era Nochebuena, y caí patas para arriba en el cuarto. Yo estaba orando en un banquito de madera que siempre oraba, y empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a sentir un calentón en el corazón y sencillamente caí para atrás en el piso. No lo vi visiblemente, pero sentí cuando alguien entró al cuarto. Wow. Y cuando entró al cuarto, entró y se estacionó frente a mí, a mi cabeza. Yo lo sentí aquí en mi cabeza. Yo estaba acostado y eso estaba ahí. Hasta que me habló audible y me dijo: Joel, yo te amo. Y yo seguía llorando. Y yo le dije: yo también te amo. Y él me seguía diciendo: yo te amo. Y yo estuvimos como 15 veces diciéndonos te amo, pero él me estaba diciendo que me amaba para que no me doliera la operación que él a continuación iría a hacer. Ese ser se inclinó y empezó como a hacer así en mi pecho y como a sacar. Y hacía así, y te lo puedo decir porque aunque no lo vi, sentía el desprendimiento de mi corazón. Santo. Yo no tenía raíces de amargura. Yo no odiaba a mi padre, pero yo estaba herido. Y muchas veces el cristiano no puede caminar efectivamente con heridas. Hay veces que sí, que tú vas a poder ministrar, predicar, ser de bendición con ciertas heridas, pero hay unas heridas que requieren tratamiento especial de Dios. Santo. Y hay que hablar esto porque hay ministros ahora mismo predicando con heridas profundas en el corazón, en el alma. Y tienen que decir a Dios: Señor, sáname, porque si tú no me sanas, yo no puedo ser efectivo, yo no puedo seguir. Y yo le dije a Dios: Señor, sáname. Él me visitó y estaba operando mi corazón. Y yo sentía como se desprendía. Y yo no lloraba, yo gritaba esgarrado. Y no del dolor, yo gritaba por la declaración que hacía por mi boca. Cuando yo escuchaba que él me decía que me amaba, era una anestesia que venía sobre mi alma. Wow. Yo no sentía el dolor de lo que se desprendía. Yo sentía una anestesia, yo me sentía como en una nube. Y era una operación que el mismo Jesús me estaba haciendo. Ahí, tirado en el piso, en Nochebuena, solo en el cuarto. Y sencillamente seguí llorando y él se desapareció y se fue. Pero cuando me levanté de ese piso, fue una segunda renovación de Dios para mi vida. Fue una segunda investidura espiritual de Dios. La Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, que el Espíritu de Dios vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto para que recibieran poder. Cristo le dijo: quédense en Jerusalén para que reciban poder. Y le dijo: y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero luego, más adelante, ellos clamaron por una segunda llenura. Y esa segunda llenura fue para hablar con valentía y de nuevo la palabra de Dios. Ese segundo trato que Dios hizo conmigo
fue un pacto de perseverancia y de permanencia. Cuando yo estaba allí en el piso, que me senté en el piso con todo las lágrimas y todo, yo sentía los ojos hinchados de tanto llorar, pero con el corazón renovado. Yo le dije a Dios algo y por eso dije al principio que soy un testimonio de perseverancia y permanencia, porque le dije a Dios, Señor, yo voy a hacer un pacto contigo hoy. Yo nunca me voy a apartar de tus caminos. Así me pase lo que me pase. Si incluso yo tengo que morir por tu causa, yo no me voy a apartar. Yo voy a pasar todo lo que tú permitas que yo pase. Y le hice esa promesa a Dios en enero de 2012 y gracias a Dios hasta el sol de hoy, 2025, se la he cumplido. En altas y bajas no me he apartado de Dios porque comprendí que el amor de Dios es tan grande que Dios no merece que yo le dé la espalda y vuelva atrás. Wow, qué terrible, Joel, porque la Biblia dice que Él está cercano de los quebrantados de corazón. O sea que nosotros, cada vez que nos humillemos, porque tocaste un punto de que hay personas que están ministrando heridos. Y Claro. algo que, ¿verdad? Me hacía yo como que a veces uno se hace la película mientras la persona está hablando, ¿verdad? Y va como que analizando. So, yo diría que entonces, todos los días, bueno, el mismo salmista dijo, Señor, renueva en mí, ¿verdad? El espíritu. Renueva en mí un corazón perfecto, puro, agradable a ti. Claro que sí. Eso quiere decir que todos los días nosotros debemos ir como al médico. Señor, hazme un chequeíto. Señor, Cheque mira, rutinario. un chequeo rutinario Sí, para que realmente nosotros podamos ser efectivos claro que sí. para poder, ¿verdad? Poder hablar con amor y con denuedo, porque quizás, como bien mencionaste, que un día estabas predicando con el chikungunya y predicaste, estabas sano, hubo mucha liberación, Dios impactó a muchas vidas, pero te bajaste de ahí, tú enfermo. Y eso también toca el corazón de uno, ¿no? Dice, Señor, tú sanaste muchas vidas, tú libertaste muchas vidas y tengo familiares que aún no están libres. O sanaste muchas vidas y yo estoy enfermo. Entonces, quizás tú dirás, quizás él, pero eso es parte de ser un ministro del Señor, sí, pero algo que tú sigues arrastrando poco a poco te puede llegar a, ¿verdad? A ser insensible, a no fluir quizás con la misma fluidez que fluías en el Espíritu. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Cómo te rendiste ante Dios y quizás tú no te sentías que tenías algo dentro de ti, pero realmente Dios sabía que realmente tenía que renovar tu corazón para, como bien mencionaste, haber ese pacto y tener ese amor y esa valentía de poder nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Joel, realmente me gozo con tu testimonio. Es un testimonio, ¿verdad?, de que todavía hay esperanza, Amén, gloria de a que Dios. todavía hay jóvenes que se guardan para Dios, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que nos estarán viendo, que quizás se preguntarán o se cuestionan y dicen, mira, ya no hay jóvenes que se guardan para Dios, ya no hay jovencitas que se guardan para Dios, sí lo hay. Aquí podemos, ¿verdad?, ver un testimonio, ¿verdad? Ya él está casado, gloria al Señor, pero fue un testimonio vivo de que independientemente soplen los vientos, de que independientemente, ¿verdad?, la mar esté tan embravecida, gloria al Señor, tu barca sienta que se va a romper, identifíquese con el testimonio de Joel. ¿Por qué hago este hincapié? Porque claramente, Joel, conozco muchos jóvenes que son los únicos que le sirven a Dios. Hoy día quizás están alejados de Dios, muchos que conozco, pero hay mucha masa de jóvenes Yes. que son los únicos, glorias al Señor, que dicen, mira, yo estoy solo buscando a Dios, se me hace difícil, pero claramente, ¿verdad? Y a veces se comparan y dicen, no, tú tienes tus padres que le sirven al Señor, yo no. Y siempre hay como comparanza. Yo les invito, ¿verdad? En este video, en este audiovisual, que reflexionen y no se comparen. Más bien, ¿verdad? No se comparen en el sentido de que, yo, como tú tienes los padres cristianos y yo no, pues yo estoy pasando un proceso más difícil que tú. No, todo el mundo está pasando procesos difíciles. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él nos da carga que nosotros no podamos soportar. Ahora bien, no te victimices, ¿verdad? Hago ese paréntesis porque a veces queremos actuar como víctima. No, yo estoy sufriendo más que tú y yo me quedo ahí. No,
mírate en el espejo de testimonios que lo han logrado. Sus padres le servían al Señor, pero claramente no estaban caminando como Dios quiere. Identifícate con él, que tú puedas decir, mira, claramente Joel lo logró. ¿Cómo lo logró? Buscando a Dios, Gloria a Dios. dependencia de Dios. Eso es lo que nosotros, Joel, invitamos aquí a la audiencia que nos está viendo, que por gracia del Señor, ¿verdad? Y Dios nos da la ayuda y la fuerza de que sábado tras sábado, en muchas ocasiones podemos cumplir todos los sábados, de traer testimonios, de que edifiquen las vidas, y no lo hacemos, ¿verdad?, para que nos vean. Lo que estamos haciendo es, como yo siempre digo, Joel, hay personas ahí que nos ven que no le sirven al Señor. Eso es así. Y yo digo, siempre les digo esto, les digo, quédense ahí. Si todavía no han sentido el llamado, ¿verdad?, que el Espíritu Santo los ha convencido del pecado, sigue ahí, sigue viendo los videos. Quizás el testimonio anterior no tocó tu corazón, pero este va a tocar tu corazón. Entonces, asimismo, como un día Dios tocó mi corazón a través de un testimonio, va a llegar un punto que Dios a través de esta pantalla va a tocar tu corazón y tú nunca vas a volver atrás. Así que, Joel, gracias por estar aquí. Vuelvo y digo, todavía hay esperanza. Si Dios lo hizo con Joel, fue firme desde su niñez, aunque hubo contratiempos, gloria al Señor, él permanece hoy día firme, pero es porque tomó una decisión. Y quiero cerrar con esto, Joel, y toqué la historia, ¿verdad?, de los barcos y todo eso. Hace poco Dios estaba ministrando mi corazón esa parábola. La parábola de que Jesús iba caminando por las aguas y le dijo, Pedro, ven acá. Dios me ministraba lo siguiente, Joel. Muchos criticamos a Pedro de que se hundió porque quitó la mirada de Jesús. Eso es. Y Dios me ministraba y me decía, gracias a que le pasó eso a Pedro, tú te podrás identificar. Wow. Porque claramente no es que nos dan licencia de quitar la mirada de Jesús, pero van a llegar procesos en nuestra vida que claramente, lo más seguro, quitemos la mirada de Jesús y nos hundamos. Claro que sí. Pero gracias a que Pedro, ¿verdad?, se hundió y tuvo la esperanza de rápido clamar a Dios, nosotros nos podemos identificar de que todavía hay esperanza, de que quizás aunque sentamos que nos vamos a hundir, Dios está ahí si clamamos a Él. Y otra enseñanza que Dios me dio de esa parábola ahí mismo fue, ¿sabes qué significa que Jesús estaba caminando sobre la tempestad? Que al Dios que tú y yo le servimos tiene autoridad sobre la tempestad. Y tú sabes qué significa que Pedro tuvo el privilegio de caminar sobre la tempestad. Dios me ministraba era que si nosotros nos permanecemos firmes mirando a Cristo, no hay tempestad que vaya por encima de nosotros, sino que nosotros tenemos la autoridad y legalidad de poder caminar por encima de nuestra tempestad. Así que gracias a todos los que se quedaron hasta este minuto. Realmente ha sido una bendición. Dale like, compártelo a alguien que tú sientas que está pasando por un proceso y este testimonio se pueda edificar. Así que esas personas que se preguntarán dónde podrán conseguir al evangelista Joel, ¿puedes dar las redes sociales ahí? Sí, no soy de muchas redes, así que mi página de Facebook, Torres Joel, y también en mi número personal y ministerial, 787-324-6227. Ahí pueden comunicarse personalmente conmigo. Perfecto. Un último consejo para esas personas que se encontraban en la situación que tú te encontrabas, ¿verdad? Ese consejo de que todavía hay fe y esperanza. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes que hoy día, 2025, están atravesando esos procesos que tú atravesaste? Haciendo un día el patio de mi casa, el Señor me habló y me dio el nombre del ministerio, porque yo le dije a Dios, Señor, dame el nombre del ministerio, ya que por mi hambre yo quería que Dios guiara todas las facetas de mi vida. Y el Señor me dio el nombre en un sueño y me dijo, guiados bajo la unción de Dios. Ese fue el nombre del ministerio hasta el sol de hoy. Y creo que no hay mayor consejo que ser guiado por Dios. Tú quieres éxito, tú quieres la victoria, tienes que aprender a ser guiado por Dios. Permite que tus sentidos se agudicen, permite que tus sentidos sean amigos de Dios, para que en cualquiera que fuese la situación que llegue a tu vida, puedas tener un camino trazado, puedas tener instrucciones celestiales de arriba
para que puedas entonces ser guiado hasta puerto seguro. Así que yo le aconsejo a todos esos jóvenes, juveniles, personas adultas que están pasando por procesos desastrosos que destrozan el alma, permita que Dios te guíe, porque Dios es el único fiel de llevarte a puerto seguro. Qué terrible, porque ese consejo es algo de que mencionó Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Así que si la presencia del Señor, no nos podemos mover. Así que ese fue el consejo de Joel. Tenlo a bien, glorias al Señor. Si usted quiere tener éxito, camine dirigido por el Espíritu Santo. Así que gracias, que Dios les bendiga. Algo nuevo que estamos haciendo también es la newsletter de Cápsula de Fe. Si usted no ha visto, glorias al Señor, en mi página, en las redes sociales, vaya a kibsaelpadilla.com, diagonal registro, y regístrate completamente gratuito para que puedas recibir esa cápsula de fe a través del email, glorias al Señor, y puedas estar al tanto con todo lo nuevo que viene para la gloria del Señor. Así que gracias por estar aquí, que Dios le bendiga. Esto es Mi Encuentro con Jesús.